por favor. Pastor Marcelo es asesor de senadores, de diputados. Un aplauso, por favor. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Yo quiero compartir de algo que por mucho tiempo ha sido un tema controversial, que es acerca de la participación política de los cristianos evangélicos, ¿sí? Y para esto comienzo con una anécdota. Yo crecí en una iglesia donde mi pastor, hoy anciano, era muy paternalista, así muy de cuidarnos, muy de preocuparse y qué sé yo. Y en la época en que yo iba a esa iglesia, que de hecho es la misma de donde el pastor Hugo también se crió, y etcétera, y de ahí fue a servir al Señor. En esos años fuimos creciendo todo un grupito de jóvenes que nos conocimos en la clase de adolescentes o de preadolescentes, fueron pasando los años, fuimos creciendo y llegó un momento donde estos 15, 20, 25 que casi nos criamos juntos, todos juntos terminamos la secundaria. Así que mi pastor estaba re feliz, estaba súper orgulloso y en aquellos años se hacía ese culto especial de fin de año, así que nos hizo pasar adelante y estaba re contento. Y miren, hermanos, qué bendición este grupito de nuestros hijos, terminaron la secundaria, van a entrar a la universidad. Entonces estaba re feliz. Entonces comenzó a preguntar, bueno, a ver vos, María, ¿qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar administración de empresa. Entonces él dijo, qué bendición para la administración de la iglesia. Entonces le preguntó a otro, ¿y vos, Carlos, qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar psicología. ¡Qué bendición para la consejería de la iglesia! Y vos, Mirta, ¿qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar música. ¡Qué bendición para la adoración de la iglesia! Y así fue pasando. Cuando llega el turno, dice, ¿y vos, Marcelito, qué vas a estudiar? Y a mí me gustan ciencias políticas. Se hizo un silencio sepulcral, ¿no? Entonces él, con la mayor honestidad, se me acerca, ¿no? Me palmea el hombro y dice, Dios te va a ayudar. Y lo cierto es, hoy él es un anciano que amamos y cuidamos en esta etapa especial de su vida y cada tanto nos reímos de esa anécdota, ¿no? Pero lo cierto es que esa era la visión de aquellos años, ¿no? Meterse en política siendo cristiano evangélico, la política era del diablo, te vas a corromper, te vas a ensuciar. La idea es que vos estés acá y la mayor aspiración, digamos así, era salir y meterse en el ministerio. De hecho, fue lo que hicimos con mi esposa, ¿no? Salimos de San Juan y nos vinimos a Buenos Aires a estudiar para el ministerio y qué sé yo. Entonces siempre la participación política ha sido un tema por demás delicado. No sé si pueden comenzar a poner las imágenes, por favor. Entonces yo quiero hablarte brevemente de algunos criterios. Quiero que mires eso. Coalición de liderazgo y gobierno. Hace 3 años tuvimos una reunión muy importante en Brasilia, en la capital de Brasil. Un grupo de referentes y de interesados en la participación política de todo el continente americano, latinoamericano. Y en esa reunión formamos algo entendiendo que Dios nos llamaba no a evangelizar a los políticos. De hecho hay ministerios como Parlamento y Fe y otros que se ocupan de evangelizar al político y por supuesto hay que evangelizar y están haciendo una tarea hermosa en nuestro Congreso Nacional, con devocionales, con reuniones privadas. Hay muchos políticos en la Argentina que reciben consejería y todo, y que a veces por la presión y el lugar que ocupan no lo hacen público, pero hay varios que reciben la palabra del Señor, consejo, oración, etcétera. Pero este grupo entendimos que lo que estaba en nuestro corazón y que el Espíritu Santo ponía era el deseo de hacer política. No evangelizar al político, sino hacer política. ¿Cómo podemos los cristianos, con cosmovisión bíblica, en la guía del Espíritu Santo y con capacitación, influir en las decisiones políticas de nuestras naciones, de nuestras provincias, de nuestras ciudades? Entonces, formamos la Coalición Latinoamericana de Gobierno y Fe, que es una organización que nuclea, como les digo, a todos los interesados y que de una u otra forma trabajamos en esto. Y yo me traje el capítulo argentino, ¿no es cierto? Yo presido esta organización que es de aquí de Argentina. Tenemos hasta ahora un grupo de casi 150 hermanos y hermanas, todos evangélicos,
de distintas miradas ideológicas y partidistas, pero todos con una visión de reino. Por supuesto, no es terreno fácil, a veces se crean ciertas discusiones de lo más apasionadas, porque algunos miran la economía o la cuestión social de distintos aspectos, pero, como voy a compartir, estamos aprendiendo lo que significa ser un cristiano, ser evangélico y querer impactar e influenciar en la vida de nuestras naciones a partir de nuestra participación política. Así que después pueden hablar conmigo y podemos compartir más información y si quieren ayudarnos y participar. Vamos a la primera, la que sigue. Yo quiero compartir con ustedes lo que les llamamos criterios fundamentales. Un criterio es una forma de pensar que establece un principio, ¿sí? Tenemos este criterio respecto de la familia, tenemos este criterio respecto de la educación, tenemos este criterio respecto de la fe, etcétera. Bueno, yo quiero compartir criterios fundamentales que trabajamos en la coalición con todo este grupo y que entendemos que el Señor nos ha guiado. Lo primero que tengo que decirles es que el evangélico en política no está para ser reconocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. ¿Esto quiere decir que no hay que evangelizar? Por supuesto que no, porque nuestro estilo de vida, el apóstol Pablo dice, somos cartas vivientes, así que donde estés, la gente va a leer tu vida, y en tu vida, con tus palabras, con tus acciones, con tu comportamiento, va a leer a Cristo. Así que no estoy diciendo que no vamos a hablar ni se van a enterar que somos cristianos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que darnos cuenta de la prioridad de nuestra función. Cuando yo entré al Senado hace 3 años a trabajar como asesor de la senadora nacional Miriam Boyajian, la única senadora cristiana evangélica que es miembro de la iglesia del pastor Pauli allí en Río Grande, uno entra con cierta mística, ¿no? El Señor me dio la oportunidad de estudiar y prepararme, pero vos decís, voy al Senado, o sea, hay como diciendo, wow, mirá dónde entro, ¿no? Y la verdad que me sorprendí de la baja calidad de los senadores. Escuchen, muchos de ellos no saben hablar en público, no saben para qué están ahí. Apenas leen, ustedes saben, cada senador tiene su grupo de asesores. Muchos de ellos, la gran mayoría, apenas leen lo que su asesor le presenta en un papel. No tienen idea, van a la discusión de que vemos en la televisión a veces de las asambleas y de los proyectos de ley y no saben, ¿y qué digo? Y dame este papel, ¿y cómo es esta información? Tenemos una chatura realmente sorprendente y por eso estamos como país. Entonces, ¿por qué estoy hablando que no debemos ser reconocidos por nuestra evangelización, sino por nuestra capacidad de gestión? Porque cuando vos te metés en el campo de la política, para hacer política, estás ahí para hacer gestión, o sea, para gestionar, o sea, para administrar. Entonces, nuestra integridad como cristianos va a ser demostrada, nuestra capacidad va a ser demostrada específicamente en nuestra capacidad de gestión. Hace algunos años, como 4 elecciones para atrás, un pastor de una ciudad lo habían tomado como candidato a intendente. Y aunque él tenía buenas intenciones, la verdad que no era capaz. Y muchos que estábamos cerca de él nos preocupamos realmente, casi le orábamos en contra, no queríamos que gane porque nos iba a meter en un lío bárbaro. Así que nos reunimos con él y le preguntamos, vamos a llamarle Pedro, aunque ustedes quieren saber cómo se llama de verdad. Le vamos a llamar Pedro. Decimos, Pedro, imagínate que el domingo eran las elecciones y esa reunión fue tipo miércoles o jueves. Entonces le dijimos, Pedro, imagínate que están en un barco todo el resto de los candidatos y el barco se hunde y se ahogan todos. Entonces vos sos el único candidato que queda vivo. Y la ciudad, como no quiere quedarse sin intendente, el domingo te van a votar todos a vos. Así que él estaba re feliz. Y el domingo te vas a acostar sabiendo que sos el nuevo intendente de esta ciudad. Así que el lunes te levantás y te vas al despacho, te sentás ahí en el despacho, sos el intendente. Comenzamos a hacerle 2 o 3 preguntas. Pedro, decime, ¿cuánto es el presupuesto de la ciudad que vos vas a ser intendente? No sabía.
Pedro, imagínate cómo pasa en los avatares de la política, que estás en tu despacho y empezás a escuchar en la puerta los bombos, que te empiezan a quemar unas cubiertas y toda una protesta del gremio de los trabajadores del Estado, y vos estás ahí, te están reclamando aumento de sueldo, esto, o un bono de Navidad, qué sé yo, lo que fuera. Le preguntamos, ¿qué harías vos? Y él nos mira y nos dice, y no sé, los llamo a ustedes. Y Pedro, imagínate que vos te dan la lapicera porque tenés poder y tenés que firmar y autorizar la distribución del presupuesto de la ciudad, que en aquellos años eran más de 1.000 millones de pesos, que es un montón de dinero. Entonces vos tenés que decidir, y bueno, a ver, esta partida va para allá, esto va para allá, para educación, para vivienda, para... ¿Cómo haces? ¿Cómo decidís? ¿Bajo qué parámetros vas a administrar tremenda cantidad de dinero que es tu responsabilidad? ¿Cómo haces para saber? Y él dice, y no sé, me pongo a orar. A esa altura ya todos los 3, 4 pastores que estábamos ahí lo teníamos colgado de la ventana, listo para soltarlo, ¿no? Gracias a Dios, creo que tuvo 4 votos. La suegra le votó en contra, como era de suponer. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener bien en claro esto. Cuando el cristiano se mete en política no es para evangelizar, no es para que lleves tu Biblia gigante Thompson bueno, soy viejo, por eso digo Thompson, grandota así, tapa de madera, la pones en el despacho y decís, acá vamos a evangelizar, y entras a reprender, y etcétera, etcétera. Bueno, seguramente eso sea parte de tu tarea, pero no es tu énfasis. Nuestro país está como está, nuestro continente está como está, no por falta de recursos, sino por una pésima administración. Argentina, como el resto de los países de Sudamérica principalmente, somos la reserva de agua dulce del mundo. Del mundo. Se está acabando el agua, mis hermanos. Empecé a juntar botellas ahí en la heladera. Y la reserva de agua dulce pasa por Argentina, Brasil. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que este país sea tan miserable en términos de pobreza? Bueno, la corrupción, la mala administración, los intereses egoístas. Cuando Dios llama a un cristiano a una posición de gestión y de influencia política, no es para que predique, como ya dije, predicamos por nuestro estilo de vida, sino para tener una gestión sobresaliente. Decí conmigo, gestión, pero decirlo con ganas, gestión sobresaliente. Por eso es que tenemos que rodearnos del mejor equipo, de gente que se ha preparado, y no desestimo, por supuesto, que si no fuera por el Espíritu Santo no sabríamos nada. Está claro como el agua eso. Pero cuando vos entras en este campo, el Espíritu Santo te va a hacer a poner en práctica todos esos conocimientos que la ciencia da, para que desde tu corazón, donde vos ves a la ciudad como un lugar para servir y no un lugar para enriquecerte, empezás a gestionar de la mejor manera posible. ¿Se entiende este principio? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos al siguiente, por favor. Criterio 1. Uno de los desafíos que más tenemos nosotros, este material va a quedar aquí, así que si ustedes quieren después, lo pueden compartir, etcétera, como se decida. Criterio número 1. Uno de los desafíos que tenemos es ¿en qué partido milito? Es todo un problema esto. Y ahora está más complicado por la posición de algunos partidos abiertamente o algunas personas dentro del partido de ser pro vida o no. Eso ha creado una grieta en este momento en la política argentina muy, muy complicada de resolver. Entonces déjenme tocar estos 2 puntos. Primero, miren cómo dice, yo debo tener respeto a la participación partidaria, cada uno militando donde entiende que Dios le ha enviado. ¿Sí? Quiero decirles claramente, no existe el partido político perfecto. No existe. La política partidaria, estamos en Argentina. Argentina tiene sus deficiencias, tiene su nivel de corrupción, tiene su nivel de mentira, tienen líderes que son un desastre, pero también tienen gente honesta,
también tienen gente que realmente ama servir al prójimo, también tienen gente que idealmente entiende que la política es la mejor herramienta social para lograr la transformación. Entonces, no existe el partido político perfecto. Entonces, desde esa premisa, yo debo entender que ¿dónde puedo militar? Tenés que militar donde Dios te ha enviado. Hablemos concretamente. Alguien podría decir, y no les voy a hacer levantar la mano, por supuesto, pero alguien podría decir, ¿y cómo podés ser K? ¿Cómo podés ser K? Y saben que yo conozco algunos K cristianos que son buena gente y que realmente aman al Señor y a la patria y entienden desde esa mirada partidaria que desde allí pueden lograr una participación, una influencia. La verdad que la tienen súper cuesta arriba, pero entienden que Dios los puso ahí. Otro podría decir, y el mejor lugar para participar es Cambiemos, o el PRO en particular, o los radicales, qué sé yo. Capaz que sí, porque ¿cuál es la certeza que vos tenés que tener? Que sea el lugar donde Dios te puso. La luz, ¿dónde alumbra? En la oscuridad. La sal, ¿dónde funciona? Donde no hay sabor. Entonces, desde esta premisa y desde esta mirada de reino, vos tenés que entender, mi hermano en Cristo puede ser mi adversario político. Uno que sea peronista, otro que sea radical, otro que sea... Pero nunca puede ser mi enemigo. Es muy diferente. Puede ser mi adversario político. Yo discuto mucho con mis hermanos en Cristo que tienen una postura ideológica contraria a la que yo entiendo es la mejor. Pero discutimos y discutimos y nos apasionamos y qué sé yo, pero siempre terminamos entendiendo... vos sos mi hermano en Cristo, yo no te puedo matar a vos, no sos mi enemigo. ¿Entienden esta premisa? Nosotros tenemos que dar ejemplo en eso, mis hermanos. No debe ser así entre nosotros. ¿Hay que cambiar? Gracias. No debe ser así entre nosotros. Entonces, una gran pregunta que nos hacen es, ¿y dónde milito? ¿Y dónde participo? Participá donde Dios te ponga. Ahora, tenés que estar seguro que es donde Dios te ponga, ¿no? Pero participá y metete y influenciá donde entiendas que Dios te está llevando. Y uno dice, y aquí y allá, y es peligroso. Todos los partidos es peligroso participar. En todos los partidos hay situaciones complicadas. En todas las visiones partidarias hay situaciones complejas. Pero nosotros podemos estar en todo lugar donde Dios nos meta para alumbrar con la luz de Cristo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, no? Entonces, el primer principio que yo quiero que ustedes tengan lo más en claro posible es que no vas a encontrar un partido perfecto. Ni siquiera, bueno, en Argentina no tenemos partidos confesionales, pero en los lugares donde yo he estado en América Latina que hay partidos confesionales, también ahí se pelean. Ahí se pelean en el nombre del Señor, pero se pelean igual. Es lo mismo, ¿no? Siguiente placa, por favor. Siguiente placa. Bien, otra cuestión importantísima acerca de nuestra participación política tiene que ver con nuestro comportamiento ético. ¿Cuál es la principal característica de la participación política en Argentina, América Latina? La corrupción. La corrupción sistemática ha llevado a nuestras naciones a vivir en la pobreza que vivimos. La corrupción. Entonces, mira, un criterio para que el cristiano participe en política es, por encima de las acciones políticas partidarias, debe primar, o sea, debe ser principal, la obediencia a las normas éticas que enseña la palabra de Dios. Sin ninguna duda. Esto significa, escúchame atentamente, que debemos ser capaces de hacer política sin apelar a la mentira. Debemos ser capaces de hacer política sin apelar a la corrupción. Debemos ser capaces de hacer política con integridad. El cristiano metido en política, el empleado que está metido en la participación política, no hablo del empleado público, sino del que está militando.
Su sí debe ser sí, su no debe ser no. Debe ser conocido porque no miente, debe ser conocido porque no maltrata a las personas, debe ser conocido porque aunque no somos perfectos, el intento en nuestro corazón es tener una vida de integridad. Y esto es fundamental, mis hermanos. Lo único que te va a sostener en la presión política de los contrarios, por decir así, no es que no te equivoques, es tu integridad. Quiero que escuches esto. Toda la gente que te rodea, estamos hablando de participación política, tiene el derecho de pensar distinto que vos. Estamos en un país, en un Estado de Derecho, vivimos en democracia. La gente tiene el derecho de pensar distinto que vos. La gente tiene el derecho de pensar que estás equivocado en tu posicionamiento, en tu ideología. Tiene el derecho. La gente puede criticarte lo que vos haces o lo que vos pensás. Estamos en democracia. Pero a nosotros como cristianos, nadie debe tener nada que decir de nuestra integridad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Porque la integridad es lo único que te sostiene cuando todo está en contra. Conozco cristianos evangélicos que están metidos en política y que han sido vapuleados, perseguidos ideológicamente. Bueno, es parte del juego de estar ahí. Pero a la hora del consejo o a la hora de buscar un referente con autoridad, buscan a estas personas. ¿Por qué? Porque te dicen, mira, yo no pienso como esta persona, pero la verdad que si hay alguien honesto en la ciudad, es él. Eso es lo que tenemos que lograr, porque ahí hacemos la diferencia. Los cristianos evangélicos, en ningún aspecto de nuestra vida, pero hoy hablamos de política, no mentimos. La política está corrompida a causa de la mentira. Se nos ha hecho creer que la mentira es una herramienta del accionar político. No es así. Porque nosotros entendemos que no levantarás falso testimonio, es un principio para ser aplicado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, esto es fundamental. Poneme la placa, por favor. Es fundamental. Lo que Dios llama corrupto, lo es, no importa la coyuntura. Incluso, escuchen, yo tengo que ser bien radical en esto. Corrupción no es solamente meterte en un lío de, no sé, una coima, una cosa así grosera, grave. Corrupción es callarse y no hacer nada. Eso también es corrupción. Ustedes han escuchado o han leído la famosa frase de Martin Luther King, ¿no es cierto? Este referente afroamericano estadounidense, que él dice, en realidad, uno de los mayores problemas que tenemos no es las voces de los malos, sino el silencio de los buenos. Porque el silencio de los buenos otorga espacio a que los malos hagan lo que hagan. Entonces, claramente, una forma, si Dios te está llamando al campo de la política, si sentís en tu corazón y tus líderes te ministran y te envían, porque la política es un campo misionero, ¿no? Donde debemos enviar a nuestra gente llamada también, tenés que saber que posiblemente el precio más alto que tengas que pagar es la cuestión de la integridad. ¿Cómo puede ser que en nuestro Congreso tuvo que salir una ley que diga que no se podían cambiar los pasajes que no se usaban a fin de año por dinero en efectivo? Y como ese dinero es por pasajes y se cambiaba del pasaje al efectivo, vos te llevabas un hiper aguinaldo que no está anotado en ningún lado. Está mal. Desde nuestra perspectiva cristiana, si no usaste el pasaje, ¿qué tenés que hacer? Devolverlo. Está a mi nombre, es de mi despacho, está bien, pero no lo usaste. Si no lo usaste, no tenés el derecho de cambiarlo por efectivo para vos. Uno de los... acá seguramente hay varios docentes, ¿no? Levanten la mano, por favor, los que son docentes en cualquier área. Mis hermanos, ustedes saben bien, pero yo conozco el tema bien de cerca. Es una vergüenza nacional cómo los docentes en general se han abusado del sistema corrupto que maneja la docencia para tomarse días
para no ir. Tengo caspa, hoy no voy a ir a dar clases. Como tengo caspa, no voy. Total, vas al médico, te hace el certificado, porque al médico no le importa nada, total, él va a cobrar por esa certificación que te da. Entonces aprovechas, y lamentablemente, no en el Chaco, pero yo en Buenos Aires conozco un montón de docentes cristianos que entraron en esa. No, me tengo que tomar unos días. Presento un certificado de que tengo caspa y no voy 2 o 3 días y me voy de viaje, aprovecho y cosas por el estilo. ¿Dónde está nuestra integridad? El sistema te ayuda a corromperte, pero alguien debe decir, no, yo me tomo los días de vacaciones que me corresponden. Si estoy enfermo, por supuesto, tengo mis derechos y etcétera, etcétera, pero estamos diciendo de no salirnos de algo que jamás Dios va a respaldar. ¿Me siguen, no? Entonces, lo que es corrupto, no importa la coyuntura. Bueno, todo el mundo lo hace, no lo hagamos nosotros. Bueno, pero yo lo hago y al final es una gotita de agua en un mar de corrupción. No importa, es una gota de agua. Porque nosotros, ¿a quién representamos? A Cristo. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, lo que vos tenés que saber si vas a participar o si estás militando o tenés ese llamado, es que la vara respecto de tu integridad es bien alta. Ahora, podés tener alrededor un montón de gente que te va a menospreciar, se va a burlar de tu honestidad. Sos el único que llega a horario, sos el único que cumple las 8 horas, sos el único que haces la rendición del dinero como corresponde del que te dieron, cosas por el estilo. Miren, yo fui representante para el Mercosur 2 años y eso me hizo viajar. Estaba en el área temática de educación superior y a vos lo que te envía el gobierno te da X cantidad de dinero y después presentás vales y qué sé yo y te tienen que pagar. Y era sorprendente cómo presentaban vales falsos, porque como el Estado ni los controlaba, porque es todo un sistema corrupto, presentaban tickets, encontraban un ticket en la calle, lo levantaban y decían, bueno, total, después lo presento como si yo lo hubiera gastado. Y los tipos volvían y presentaban así una montaña de comprobantes de gasto que nunca habían hecho. Total, el Estado tiene plata y paga, y paga, y paga, y paga. No debe ser así entre nosotros. Sigamos, por favor, la siguiente placa. Criterio 3, no, la siguiente, por favor. 4, el tema de la unidad. Es complicado el tema de la unidad. Y aquí yo quiero que vos tomes especial atención en algo que le llamamos los temas transversales. Estando en Brasil varias veces en el Congreso brasilero, en Brasil el Congreso tiene 507 diputados, 507 diputados. De esos 500 y pico de diputados, ustedes saben bien, hay una gran cantidad, diputados federales les llaman allá, que son cristianos evangélicos, de muchas denominaciones, bautistas, pentecostales, de todo. Y muchos de ellos, o todos ellos, pertenecen a distintos partidos políticos. De derecha, de centro izquierda, etcétera, etcétera. Menos comunistas, menos en el Partido Comunista, hay cristianos en todos los partidos, incluyendo en el PT, que es el famoso partido de Lula da Silva. La sorpresa nuestra fue, cuando estábamos ahí reunidos con ellos, es que nos explicaron esto de la bancada evangélica parlamentaria. ¿Qué es la bancada evangélica parlamentaria? Bueno, es que, hablando de unidad, en temas transversales, por ejemplo, en temas pro vida, los cristianos evangélicos que están en el Congreso se unen, no importa de qué partido sean. En temas pro vida, por ejemplo, temas a favor de defensa de la vida, defensa de la familia, cuestiones de corrupción, etcétera, todos los cristianos evangélicos que están en el Congreso de Brasil, no importa de qué partido estén participando o representando, se unen y forman un bloque cristiano parlamentario, le dicen así, o evangélico parlamentario, y votan todos conforme a los principios que la Escritura tiene. Es extraordinario. Ahora, después sí, en otros temas laborales, qué sé yo, cada uno defiende su ideología y se discuten y pelean, qué sé yo, pero en los temas pro vidas logran una unidad muy poderosa. Mis hermanos, el bloque parlamentario evangélico en Brasil fue el que sacó a Dilma Rousseff de la presidencia. Yo estaba en Brasilia
cuando el presidente del Congreso brasileño, un cristiano evangélico, tenía en su escritorio la hoja que él tenía que firmar con la cual comenzaba el impeachment, el juicio político a Dilma Rousseff, que después comenzó y la sacó de la presidencia por corrupción. Miren ustedes el poder que el pueblo evangélico, en términos de luchamos a favor de la justicia, sea Dilma, sea Pirulo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Poneme la placa, por favor. Entonces, hablamos de unidad en temas transversales. ¿Para qué? Acuerdo para demostrar poder de acción. En algunos temas tenemos que ponernos de acuerdo. Acordate lo que dijimos al principio. Mi hermano puede ser mi adversario. Mi hermano en Cristo puede ser mi adversario político. Nunca puede ser mi enemigo. Por las convocatorias públicas, las marchas, etcétera, etcétera. Por el respaldo ante la opinión pública y los medios. El político le tiene miedo solamente a dos cosas, por eso es importante este punto de la unidad. El político le tiene miedo solamente a dos cosas. Número uno, le tiene miedo al voto, al momento exacto del voto. Cuando vos estás ahí en el cuarto oscuro, en la escuela que te toca votar y estás solo, sola, y vos, a pesar de lo que te hayan dicho, lo que hayas visto en televisión, lo que te prometieron o lo que te dieron, vos ahí tenés el 100% de libertad de poner la boleta que crees que tenés que poner. En definitiva, nadie controla ese momento. ¿Me estás entendiendo lo que digo? A ese momento la clase política le tiene un terror terrible. Número dos, el segundo gran temor de la clase política es las marchas, la gente en la calle. La clase política le aterroriza ver gente en la calle que no esté a favor de ellos. Por eso podemos afirmar sin ninguna duda que fue la Iglesia de Cristo en la calle en Argentina la que paró la ley del aborto en el Senado. Sin ninguna duda, porque esa marcha estaba llena de vida y de oración. Por supuesto, un montón de cosas para corregir, por supuesto, un montón de detalles que no deberían haber sucedido, está claro. Como dijo el pastor Márquez hace un rato, estamos aprendiendo. Pero sin ninguna duda que eso fue determinante. Cuando vos vas a hablar con un... ¿Cómo era tu nombre? Cuando vos vas a hablar con un político, viene Julio, yo soy político, y me dice, mirá, yo tengo este proyecto, tengo este plan. La pregunta que yo le voy a hacer a él para escucharlo a Julio, ¿saben cuál es? No va a ser qué estudió, él es abogado, no va a ser si es una buena persona. Eso no me interesa. Como político, piensen como político. ¿Saben cuál va a ser la gran pregunta que va a originar según la respuesta que yo lo escuche él? Es, ¿cuánta gente tenés detrás tuyo? Esa es la pregunta. ¿Cuánta gente tenés detrás tuyo? Y según la gente que él tenga detrás de él, es que yo lo voy a respetar. Estoy hablando como político. ¿Me entienden esto, no? Por eso es que cuando los políticos veían 3 millones de personas en la calle, ningún político en Argentina hace años que nos saca 3 millones de personas a la calle. Entonces los políticos nos miran, paraban en el pasillo del Senado y decían, che, todos los tuyos estuvieron en todas las ciudades de Argentina haciendo esto impresionante. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el candidato de ustedes? Porque ustedes dan vuelta una elección. ¿Me siguen, no? Miren qué tremendo el poder de la unidad. Nosotros tenemos que aprovechar el poder de la unidad en temas transversales. Hay temas en los cuales no te vas a poner de acuerdo 100%, pero hay temas transversales que para nosotros, políticos, cristianos, evangélicos, sí o sí son incondicionales. Defensa de la vida, cuestiones de familia, cuestiones anticorrupción, son incondicionales. Yo estoy por ese tema, no importa el corazoncito para qué lado me tira, si yo tengo la foto del general en la ladera o tengo la foto de otro, que yo sé cuánto, no importa. En temas transversales de mi fe cristiana soy incondicional. ¿Me está entendiendo lo que digo, no? Sigamos, por favor. Voten por mí. No, mentira. Quizás algún día. Criterio 5. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Miren la pregunta que voy a hacer. Algunos no levantan la mano, sonamos, ¿eh? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? La Biblia dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar ¿cuántas cosas? Todas.
Muy bien. Ayer estábamos en la clase con los alumnos del instituto, recordando parte de esto. Jesús dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber, ¿no es cierto? La función del Espíritu Santo, la gran función docente del Espíritu Santo, digamos así. Y por supuesto, creo el 110% con todo mi ser, que es el Espíritu Santo el que nos capacita para todas las cosas. Por supuesto, está fuera de discusiones. Pero lo que yo quiero agregar es que el Espíritu Santo, estamos hablando de política esta mañana, algunas veces en el plan que Dios tiene, que te quiere meter en política, el Espíritu Santo te quiere abrir campos de estudio, de capacitación, porque en ese campo misionero donde Dios te está enviando, necesitas cierta capacitación. Todos ustedes y yo hemos apoyado misioneros que han ido a China, a Uzbekistán, a los países musulmanes, qué sé yo. Ninguno de nosotros apoyaría a alguien que dice, tengo un llamado al mundo musulmán y me voy el lunes. No, nosotros diríamos, no es así. Tenés que capacitarte, ¿no es cierto? Tenés que ir, en este caso uno va a España y ahí aprende, hay escuelas para misioneros que después van a ir al mundo musulmán, tenés que aprender el idioma, tenés que aprender el árabe, tenés que aprender la cultura, tenés que aprender la vestimenta, tenés que aprender cómo piensa un árabe para que vos llegues ahí y puedas identificarte con la cultura, ser aceptado por la cultura para después influenciar. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? En el campo de la política es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos participar en política en Argentina, por ejemplo, no me saques la placa, por favor, tenemos que saber qué significa que estamos bajo un sistema republicano. Estamos en un sistema republicano porque entendemos la división de poderes. ¿Qué significa, cuál es el valor del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial? ¿Qué significa el concepto de soberanía? Etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que tenemos que saber. Quiero reforzar lo que dije hace un momento. Yo no digo que nunca digamos un versículo bíblico en el Congreso. Yo hablo en varios lugares políticos y a veces puedo mencionar algún versículo específicamente, pero a veces no puedo mencionar Juan 3:16, pero digo el principio de la Escritura. ¿Me entienden? Los principios de reino. Según la oportunidad, según la ocasión. Si nos vamos a meter en política, tenemos que estudiar, especializarnos. Ya lo he dicho aquí muchas veces, ¿sí? La gran palabra de la educación global es la palabra especialización. Entonces necesitamos una especialización profesional. Una buena noticia que nos llena de, si hubiera, ¿no?, un santo orgullo, las 90 presentaciones que hubo en la Cámara de Diputados, por la cuestión del aborto, todos habrán visto, habrán escuchado, ¿no es cierto? Te daban 7, 10 minutos. Las 90 presentaciones de los cristianos, docentes, abogados, médicos, pastores, trabajadores sociales, psicólogos, bueno, de todas las ciencias, cristianos, que fueron a presentar así su opinión porque la ley se los permitía, son extraordinarias, de primer nivel, y gloria a Dios por eso, porque el pueblo cristiano se despertó. Y tenemos abogados como el doctor Orlando Stefanov, que está aquí en Sáenz Peña. Saben que él es el creador del proyecto de libertad de conciencia más importante que existe en el país, que lo presentó acá en el Chaco hace unos cuantos años atrás, se lo rebotaron por supuesto, y ahora se lo están pidiendo varios partidos y varios legisladores. Él es una eminencia a nivel nacional y es cristiano y es de los nuestros, y su presentación fue increíble, y así la de muchos otros referentes. Lo digo a él porque estuve el jueves con él. ¿Me siguen esto? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Cada uno conforme al don que ha recibido, dice la Escritura. Vos querés participar en política, Dios te ha llamado, bien. Entonces tenés que pensar y preguntarle al Espíritu Santo, ¿en qué área? ¿En el área social? ¿En el área de las leyes? ¿En el área de la economía? ¿En el área de familia? ¿En el área de las relaciones internacionales? Etcétera. ¿Sí? En el área de cultura, en el área de educación. Entonces debo prepararme.
debo prepararme. Uno de los principios que establecemos es que, mis hermanos, nosotros tenemos que levantar como Iglesia de Cristo una intelectualidad de reino para vencer una intelectualidad del infierno. Porque los médicos, los psicólogos, los educadores que apoyan, por ejemplo, el aborto, tienen muy claras sus respuestas científicas. Entonces vos no podés ir ahí solamente y decir, ¿y por qué está en contra del aborto? Y porque no es de Dios. Está bueno, no es de Dios, pero ¿qué más? Y porque es del diablo. ¿Y por qué más? Y porque el que está a favor del aborto se va al infierno. ¿Y por qué más? No es un argumento científico. ¿Me entienden lo que quiero decir, no? Hace más o menos un mes atrás tuve la tristeza de ver en un programa de televisión en Buenos Aires, una periodista muy famosa llamó a un panel, 2 a favor de la ideología de género y 2 cristianos evangélicos en contra, obviamente. Les dieron una paliza, pero una paliza fue. Cobraron para todo el año, porque no tenían argumentos científicos. Y en ciertos niveles de discusión vos tenés que tener argumentos científicos, por eso tenés que prepararte. Cada uno conforme al don que ha recibido, tenemos que formar equipos de especialistas, capacitación continua, debemos tener políticos profesionales. Yo les decía, al haber trabajado en el Congreso Nacional tanto tiempo, a mí me asombra el bajo nivel de los senadores y los diputados, el bajo nivel. Saben que en senadores, no voy a dar los nombres, pero de todos los senadores se sabía que solamente 2 son capaces de dar un discurso coherente. ¿Estés de acuerdo o no? Estoy hablando de la estructura del discurso. El resto no, por favor, no lo dejen hablar. ¿Me siguen, no? Vos imaginate un cristiano lleno del Espíritu Santo y capacitado que pide la palabra en el Congreso de la Nación y da un discurso extraordinario en el poder del Espíritu y con certeza científica sobre X tema. ¿Va a sobresalir o no va a sobresalir? Claro que va a sobresalir. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que hay que estudiar, decirle que está al lado tuyo, hay que estudiar. Si te vas a meter, hay que estudiar. Ahora, escuchen, no se puede, voy a dar una definición científica, no se puede patear el córner y cabecear a la vez. Después le explico al final el chiste, pero no lo entendieron. No se puede patear el córner y cabecear a la vez. O pateás el córner o cabeceás, pero no podés hacer las dos cosas. Entonces vos tenés que, en Dios, definir tu especialización. Vuelvo a decir, familia, cuestiones de vida, cuestiones que tienen que ver con las ciencias médicas, cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales, las cuestiones de economía, las cuestiones de cultura, las cuestiones, qué sé yo, etc. Y en ese campo intentar, en Dios, ser el mejor. ¿Me están escuchando lo que digo, no? ¿Amén o no? Sigamos porque tengo poco tiempo. Por supuesto, como somos cristianos, entendemos que hay una realidad espiritual en el mundo de la política. No somos ingenuos. Estar metido en la política, como en todos los campos, implica una batalla espiritual. No luchamos contra personas, sino contra espíritus inmundos que controlan el poder político. No estamos para agarrarnos a trompadas con los proabortistas, aunque nos dan ganas. Y después lo bendecimos, lo oramos por sanidad y todo eso. No estamos para eso, no. En el mundo espiritual ustedes y yo entendemos la realidad espiritual de los espíritus inmundos, del mundo espiritual que se mueve detrás del poder político. ¿O ustedes creen que el plan de las Naciones Unidas de destruir la familia, destruir la cultura occidental cristiana, destruir la iglesia, no viene del infierno? Viene del infierno. Entonces, tenemos que tener conciencia, no luchamos contra personas, sino contra espíritus inmundos que controlan el poder político. Entonces, ¿cómo respondemos? La autoridad para vencer se obtiene con una total dependencia de Dios. Ahora quiero decir 2 o 3 cosas en este punto. La fe cristiana es una fe para vivir en comunidad. No existe la mentira de la religión
y que fortalece la rebeldía de algunos, que dicen, no, mira, esto es un asunto entre Dios y yo, nadie se tiene que meter. No existe eso en el reino de Dios. En el reino de Dios, los que participamos y crecemos en nuestra fe cristiana, tenemos una dependencia y una relación espiritual con mi hermano. Por eso la Biblia habla de que somos familia. Como hemos enseñado aquí, no hay una sola decisión que vos tomes que no tenga un impacto positivo o negativo, de bendición o no, en tu hermano en Cristo. No hay ninguna decisión, desde la más privada hasta la más pública. Ahora, metamos este concepto en términos de la política. ¿Saben que yo soy de los que piensa que Dios no va a respaldar, la historia lo dice, a ningún llanero solitario que se crea el iluminado del siglo XXI y que en el nombre de Dios quiera cambiar el país a través de la política? Porque Dios ha establecido un lineamiento de cobertura espiritual. Somos parte de un cuerpo. Entonces, algunos dicen, bueno, pero la iglesia no me entiende, o los pastores no me entienden, o mi consejero no me entiende, o lo que fuera. Como muy bien dijo el pastor Márquez, y como somos pastores lo decimos, tené paciencia, porque la iglesia está aprendiendo acerca de esto, ¿ok? Pero yo te animo, mi hermano, no cometas el error de largarte a ningún campo de la vida, pero hoy hablamos de política, a la política sin cobertura espiritual, porque te estás tirando a nadar entre tiburones. Y cuando los tiburones de la política ven que vos estás sin cobertura espiritual, te van a hacer pedazos. Porque en definitiva, los cristianos tenemos una visión espiritual de nuestra realidad. Y como ustedes han aprendido muy bien, nosotros entendemos que la visión espiritual y la comprensión espiritual después se ve en el mundo de la realidad o en el mundo material. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, lo debo decir claramente. Lamentablemente hay algunos hermanos o hermanas en el país que en estos días de tanto fervor positivo, de participación política evangélica, se están largando solos o solas, sin apoyo de las iglesias, sin la bendición, independientemente de la postura ideológica. Estoy hablando de que es mi hermano el que va a participar. No, yo no necesito reunirme con pastores, no necesito el apoyo de la pastoral de mi ciudad o de mi provincia. Yo tengo un plan, Dios me lo reveló y qué sé cuánto. ¿Saben qué es eso? Pura ambición de poder. Pura ambición de poder. Porque la política se maneja en las cuestiones de poder. Y Dios no va a dar su respaldo a esas cosas. ¿Me entienden esto, no? Entonces, si vos sos uno de los que Dios está llamando, tenés que saber, tenés que ir bajo cobertura, tenés que ir bajo la bendición, tenés que considerar una forma súper importante tu pertenencia a la familia de Dios, tenés que tener bien en claro la cobertura espiritual, el consejo de tus pastores, la guía de tus pastores, etc. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Cuando vos te metés en esta batalla espiritual, para vencer este mundo de la oscuridad que maneja el poder político, tenés que tener autoridad. ¿Amén o no? La autoridad que fue delegada en vos, la bendición que la iglesia te dio para meterte, te da autoridad para vencer en una total dependencia del Señor. Es imposible que hagamos algo, una pequeña cosa de nuestra vida separados de lo que a Dios le da tanta importancia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando vos veas un candidato, un partido, una boleta por ahí de alguien que vos sabés de dónde salió, paracaidista, ¿de dónde salió? Y ve la oportunidad y todo este fervor de las elecciones del año que viene como una oportunidad para, acá llegó el Mesías, yo soy la octava maravilla del mundo y ustedes no se habían enterado, y qué sé yo, y está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Entonces, voten por mí que no los voy a defraudar, o la frase que ustedes quieran. Desconfíen de eso, desconfíen, porque nosotros entendemos la vida desde una perspectiva espiritual. No sé si soy claro. ¿Soy claro o no? Sí, soy claro. Más claro, échale agua, decir. Así como dice la Biblia, más claro, échale agua. No, mentira. Sigan, criterio. Como nadie me dice que pare, yo sigo. No, otro más. Entonces,
¿Cómo ensanchamos el territorio desde la perspectiva bíblica en el campo de la política? La clave es pensar. Pensar, 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 pensar. Como Winnie Pooh. Piensa, 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 piensa. Pensar, tenemos que pensar. No parece que suene espiritual, pero la Biblia está llena de textos que hablan. Somos lo que pensamos. La Biblia habla de la renovación de nuestra mente. La Biblia habla de que tenemos la mente de Cristo. ¿Me estás saludando o son los 5 que le metemos mañana? ¿Qué me estás diciendo? ¿Los 5 que le metemos mañana? Ah, claro. Eso es una palabra profética, ¿no? No te pongas mal, no te pongas mal. Bueno, la clave es pensar. Sigamos. 3 para pensar. Número 1, pensar para ser efectivos. Ya lo dije, ser efectivos. Tenemos que levantar, yo creo que Dios lo está haciendo y gracias a Dios por eso. Tenemos que levantar una generación de intelectuales cristianos evangélicos que construyan el contenido teórico bíblico del accionar de esta hora. Estas 3 ideas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La teología política y analizar y reformular la teoría política. Por ejemplo, nosotros como cristianos evangélicos, ¿estamos a favor del libre mercado o no? ¿Qué pensamos acerca de la pobreza? ¿Qué pensamos acerca de las relaciones internacionales? ¿Nos hacemos amigos de China o no? ¿Nos hacemos amigos de Estados Unidos o no? Ahora tenemos al hermano Bolsonaro ahí en Brasil, ¿no? Que estamos todos reentusiasmados con él. ¿No? Pensar, vuelvo a decir, porque nos metemos en un campo donde estoy hablando de los fundamentos, y es una palabra que no suena muy espiritual, pero tenemos que incorporarla a nuestra vida. ¿Qué filosofía, qué puntos de filosofía política sostienen mi opinión acerca de, por ejemplo, la pobreza? ¿Qué puntos de filosofía política con una cosmovisión bíblica sostiene mi visión acerca de las teorías económicas, etcétera? El Antiguo Testamento enseña los principios de Dios para crear un gobierno, una nación. El Nuevo Testamento enseña los principios de Dios acerca del carácter de los que van a gobernar esa nación. Hay un montón de libros que después yo te puedo recomendar si te interesa el tema para estudiar. Pero esto significa que tenemos que pensar para ser efectivos. Siguiente, por favor. Pensar para ser realistas. Solamente el tercer punto, escribir una nueva ética protestante. Hay un libro que si a vos te gusta la política casi te diría que es obligación que lo leas, que se llama La ética protestante de Max Weber. Un libro relativamente conocido. Rápidamente, en 30 segundos le cuento la historia. Este Weber estaba en Francia y se enteran en Europa que un país nuevo llamado Estados Unidos progresaba de una forma impresionante. ¿Sí? Entonces lo envía el imperio, mente de monarquía, lo envían a Estados Unidos a que ver qué pasa que este país le va tan bien. Weber llega a Estados Unidos en aquellos años de la colonia y mira la ciudad. Ojo, yo no soy proamericano, estoy contando datos objetivos de la historia. Y él ve, escúchame atentamente, que esa nueva nación progresaba por su amor al trabajo, por su amor a la educación, por su amor a la familia, por el respeto a la propiedad privada, por la cuestión de dar libertad a que la gente se desarrolle, y todos los que fundaban esa nueva nación basaban esas prácticas políticas en principios de la Escritura. Entonces él dice, ¿saben por qué está progresando ese país? Porque toda esta gente tiene una ética protestante. ¿Me siguen, no? Bueno, por supuesto Estados Unidos no es el país perfecto. Disneylandia es apenas una ciudad. Estados Unidos tiene miles de problemas y de cosas que uno no puede aceptar, por supuesto, pero estoy hablando en un contexto general. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que mi ciudad, Resistencia, mi provincia, el Chaco, mi país, cómo puedo yo colaborar para que en ciertos proyectos, ciertos lineamientos, tenga bases escriturales, lo cual me va a asegurar la bendición de Dios? Sigamos. Por último, casi, poder para poder vencer. El desafío es prepararnos al mayor nivel intelectual, de tal forma de vencer la intelectualidad del infierno. Y estamos animando, es parte de mi rol, incluir en nuestras universidades cursos de gobierno con cosmovisión bíblica. Por ejemplo, esto que estamos haciendo esta mañana aquí es histórico.
Y qué bendición que los líderes de la casa han captado la necesidad tremenda de que hablemos de esto también, al pueblo de Dios y al liderazgo. Yo participo como colaborador en varias universidades del continente. En Cali, Colombia, una de las iglesias más lindas, tiene una universidad. Pudimos armar ahí un curso sobre políticas públicas. Hermanos, el Seminario Bautista de Buenos Aires tiene un profesorado, una carrera terciaria en trabajo social, y el año pasado presentamos uno de los cursos de técnico o algo así, no sé cuánto, en políticas públicas. El Seminario Bautista va a dar un curso de esos, por favor. Si se levanta Don Sowell, nos tira con el zapato. Pero como ya no está, lo aprovechamos que no está y hacemos eso. ¿Me está entendiendo, no? Estamos armando distintos proyectos educativos para, por supuesto, no es si podés ir a la universidad, estudiar ciencias políticas o carreras afines, bárbaro, pero si no, la idea ¿cuál es? Por lo menos sembrar la visión y animar, en términos de capacitación, a los que el Señor está preparando en eso. Principios de gobierno con cosmovisión bíblica. Hay hermanos y hermanas en el país, Ana Baloy y Fico desde Tucumán, ellos tienen un proyecto, se llama Nacidos para Gobernar, extraordinario, ¿no? Que enseñan principios escriturales y espirituales para las acciones de gobierno. Nosotros en la coalición de liderazgo de gobierno, hay grupos realmente que con humildad de corazón y con un intento de percibir la voz del Espíritu Santo están animando a la iglesia a que se capacite y se presente. Último para decir, a ver, demos vuelta no sé por dónde vamos. No, hasta ahí vamos. ¿Tengo tiempo para 3 preguntas? Sí. 3 preguntas que quieran hacer. Pregúntale a una, a las 2. Vos, por favor. Para que te van a dar el micrófono. Después, si quieren, no sé, en algún momento aprovechamos y charlamos, pero por lo menos 3 preguntitas antes que me corten el micrófono. Ahí estaba el chico de remera. Levanta la mano vos. Ahí, vos, dale. Rapidito, por favor. Dios le bendiga. Gracias. Antes que nada, gracias por este espacio. Son muy pocos. La pregunta es con respecto al concepto de Estado. Si hay que crear nuevos conceptos para hacer políticas desde un punto de vista cristiano, ¿sería? Si hay que crear... No. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si vos lees la Constitución Argentina en su preámbulo y en varios artículos de la Constitución está basado en, como dijo el pastor Márquez, en una cultura judeo-cristiana, cultura occidental cristiana. Y el concepto de Estado como el organismo principal de gobierno que sirve a la comunidad es un principio escritural. Entonces no necesitamos una nueva forma de Estado, necesitamos sanar la forma en que el Estado gobierna, por eso necesitamos meternos. ¿Sí? Allí el hermano de camisa blanca tenía una pregunta también. Por favor. Bueno, cuando a mí me enseñaron, hace muchos años, que nuestra cultura, volviendo más al Antiguo Testamento, es judeo, occidental y cristiana, porque tenemos resto del Antiguo Testamento. Por supuesto, la fe cristiana tiene raíces. Estribamos casi todo en eso. Me gustó mucho la cosmovisión. Esa es la oposición al ESI, totalmente. ¿Cuál es su pregunta, mi hermano? Y que está bien planteado lo que usted en este momento nos está enseñando. Bueno, gracias. ¿Tiene más que una pregunta, es una aseveración de lo que usted... Gracias. Bueno. Hablando del ESI, nosotros no estamos en contra de la enseñanza sexual en las escuelas. Estamos en contra de la enseñanza sexual en las escuelas con ideología de género. Hay que tenerlo bien en claro eso. Ustedes ya lo saben porque desde aquí se enseña. Una pregunta más y me voy porque si no Fabián, el tirano, se enoja. Bueno, muchas gracias por este trabajo que está realizando.
Quiero agradecer también a los pastores, a los líderes de la iglesia. Yo vengo de Corrientes, ahí estamos conformando un espacio político que se llama Valores para mi País, que no está, digamos, conformado a nivel nacional todavía, pero lo estamos conformando con un grupo de jóvenes que están en política, de diferentes partidos políticos. Sentimos la necesidad de unirnos en lo transversal que usted planteaba, que más allá de las ideologías particular de los partidos políticos, yo vengo de un partido tradicional que es el Partido Liberal de Corrientes, pero hay chicos del Partido Radical, Partido Justicialista, así que estamos trabajando en ese sentido. Y una de las confirmaciones era que hoy nos dio, que hoy me dio, digamos, a mí, es que nosotros estamos buscando justamente la cobertura espiritual y que los pastores estén siempre participan de las reuniones que estamos haciendo nosotros. La pregunta concreta ahora es respecto de las políticas públicas, porque a veces yo estoy hace 20 años en política, militando dentro del partido, y quisiera que me grafique por ahí políticas públicas centrado en lo que son los principios nuestros cristianos. Bueno, por ejemplo, la cuestión de los subsidios. Rápidamente contesto esto y me voy. La cuestión de los subsidios. ¿Cuál sería nuestra política pública con cosmovisión cristiana respecto de los subsidios? Bueno, 2 o 3 ideas. Número 1, es cierto que hay ocasiones en que la familia sufre un traspié, se quedó sin trabajo, hay una tragedia, una inundación, qué sé yo, donde el Estado debe atender a sus ciudadanos y una de las formas de atenderlos es a través de darle un subsidio. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el problema? En Argentina y en un estilo de política populista, que el subsidio ha casi eliminado el concepto de trabajo. Entonces, yo, como ustedes saben, vengo de San Juan. Mis parientes en San Juan me dicen, no tenemos gente que levante la cosecha, no tenemos gente que quiera venir a trabajar para levantar la cosecha. ¿Por qué? Porque están cobrando un subsidio. Entonces, cobra el abuelo. Ya tenemos en Argentina, miren si es una maldición que debemos quebrar. Tenemos en Argentina ya 3 generaciones que no trabajan porque cobran subsidio. En la misma casa hay el abuelo cobra un subsidio, el papá cobra un subsidio y el nieto cobra un subsidio. Eso más o menos es unos entre 15.000 y 20.000 pesos por mes. ¿Quién va a querer ir a trabajar a la gamela bajo el sol a romperse la espalda para sacar la uva? Nadie. Total, yo no hago nada, cobro el subsidio todos los meses, casi 20.000 pesos que entran a la casa, no necesito trabajar. Entonces, pensando en una política pública, ¿qué haría yo? Yo daría un subsidio a lo necesitado, por supuesto, urgente, temporal. Después de esa temporalidad, después vemos la cantidad de tiempo, el subsidio debería achicarse mientras va trabajando. El subsidio debería obligar a los niños de esa familia a que vayan a la escuela, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero no quitaría el principio del trabajo. Termino con esto. Desde la perspectiva sociocultural católica, el trabajo es una maldición. Para nosotros, desde la perspectiva escritural, el trabajo es una bendición. Vos no vas a ver ningún monumento, etcétera, dedicado al trabajo de alguien que esté feliz. Siempre vas a ver un tipo con cara de sufriente sosteniendo una piedra o arrastrando un peso o trabajando atrás del burro o del caballo para arar la tierra, siempre con cara de sufrimiento, dolor. ¿Por qué? Porque en la cultura de la colonia que vino a Sudamérica, el trabajo es una maldición. Nosotros entendemos que el trabajo es una bendición. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, nuestras políticas públicas deberían estar permanentemente, por supuesto. Hay casos en que, bueno, siempre el Estado tiene que apoyar a sus ciudadanos y hay casos donde el Estado debe responder, una tragedia, lo que fuera, pero nunca debe reemplazar el concepto de trabajo. Dios les bendiga, nos vemos luego. Pastor. Voten por mí. Le hacemos una pregunta más. ¿Una más? Una más. ¿Qué preferencia con respecto a la educación? ¿Qué podemos decir o qué podemos orientar o en qué áreas podemos tomar desde el punto de vista de la política con respecto a la educación? Pregunta difícil. Coyunturalmente yo percibo 2 cosas. Yo siento que toda esta cuestión de ideología de género y qué sé cuánto está empujando a la iglesia evangélica a que vamos a tener que crear nuestros propios colegios, ¿sí? Yo siento que cada vez va a ser más complicado los colegios públicos por toda esta cuestión. En algún momento
Creo en el poder de Dios, en el poder transformador, por supuesto, pero creo que la sociedad, estos cambios culturales que hablaba Hugo, nos está empujando a decir, bueno, a ver, ¿vieron con mis hijos no te metas? Bueno, nosotros creamos un colegio que bajo nuestro ideario enseñamos lo que enseñemos con perspectiva bíblica, cristiana y qué sé yo. Es muy difícil, quizás... ustedes recordarán en gobiernos anteriores el cargo que ningún político quería agarrar era el cargo de ministro de Educación. ¿Por qué? El problema no es, bueno, nosotros tenemos un sistema de educación del año 1880, ¿no? Imagínense si estamos atrasados. Número 2, el gran problema de la mafia del gremio de la educación, porque es una mafia, ¿sí? Entonces, ministros de Educación que son extraordinarios intelectuales académicos, tuvieron que irse por no poder luchar. Ese es otro problema argentino. Necesitamos gremialistas cristianos, mis hermanos. Necesitamos gente que se meta en los gremios, que se meta en los sindicatos y que luche por los derechos de los trabajadores. Por supuesto, es un principio de la Escritura. El obrero es digno de su salario. Es un principio de la Escritura, pero no lo que tenemos en este país, que es una mafia que controla, en muchos casos como la educación, los poderes del Estado.